Vamos a tener una charla con Mónica, pero voy a dar la palabra a Jean Pablo, que va a presentar mejor el proyecto que están viendo ustedes en la pantalla. Bueno, muchas gracias por recibirnos, gracias a ustedes por estar acá. Yo soy Jean Pablo Minelli, que vivo en Argentina, soy suizo, pero vivo aquí, y colaboro un poco con la residencia de artistas suizos que se acaba de inaugurar con un atraso enorme en La Boca. Es decir, una fundación suiza decidió abrir una residencia para artistas suizos. Eso significa que cada 6 meses vamos a tener 3 artistas en residencia. Por suerte pudimos inaugurar la casa muy emblemática en la esquina de Caffarena y Villafañe, yendo hacia la Usina de las Artes, donde allí van a vivir los artistas, pero acá tenemos los artistas que viven ahora, entonces vamos con Nicolás Savary, Johanna Lidio, Gilles Pelleton. Son los primeros artistas, como dijo Johanna, nosotros los llamamos los pioneros, pero ellos sufrieron un poco, como tuvieron que sufrir muchas inconvenientes porque la casa no estaba lista, pero bueno, estamos muy contentos ahora de estar aquí. Entonces tienen el trabajo de Gilles Pelleton, que son las pinturas y las esculturas de cuero y cerámica. Tenemos el trabajo de Johanna y el trabajo de Nicolás. En este caso, ellos tuvieron por la gentileza de invitarme a participar con una mesa, quise presentar mi trabajo en una mesa, de un trabajo que también yo he realizado durante una residencia en Berlín, que hice hace 2 años, y que todavía es un trabajo que no salió como obra, es un trabajo todavía en proceso, un trabajo como que está todavía a un nivel de documentación, de copia contacto, y que aquí tengo como el placer de presentar. Entonces, cuando se dio la posibilidad, gracias al Espacio Cama, a los chicos y a Ivo, que nos invitó para presentar los trabajos de nuestros 3 artistas, también pensamos como tener un momento, una charla sobre el tema de la residencia de artistas, y por eso pensamos en Mónica Girón, que no necesita presentación, que estará con nosotros, por suerte, que nos va a hacer ahora una pequeñita no sé si es un resumen, una sensación, una reflexión, esa es la palabra, una reflexión sobre residencia de artistas. Y después seguiremos con Nicolás, también, que va a hacer una reflexión sobre su experiencia aquí en Buenos Aires, en La Boca, de su recorrido artístico, y que van a participar también Johanna y Gilles en una conversación más abierta, donde también todos ustedes están como invitados a participar. También tenemos a Melina, que todos conocen, que tiene una experiencia enorme con residencia de artistas aquí en Buenos Aires, con la residencia pública. Bueno, no saco más tiempo, no hablé demasiado. Mónica. Bueno, gracias por la invitación a todos los participantes. Sí, es muy lindo para mí estar acá acompañando este grupo de los primeros presidentes suizos en la Casa Suiza. La verdad que es fantástico eso. Y han venido artistas suizos a la residencia Urra, que dirige Melina Bergenbach en los últimos años, bastantes también. Así que muy celebro esta oportunidad, la verdad que me alegra. Yo quería muy brevemente contarles un poco cómo es mi sensación con respecto a la residencia en mi vida. Y brevemente, residencia para mí es también desplazamiento como método de existencia dentro del arte. La primera residencia que yo considero que hice fue estudiar arte, para entrar adentro del arte. Y eso me tomó varios años. Estudié 2 años en Buenos Aires, en plena dictadura, y la residencia dentro de ese arte era sobre qué es lo que no había que hacer cuando no hay libertad para expresar. Y después tuve anhelos de estudiar realmente qué era el arte contemporáneo, y fui a Suiza a estudiar. Terminé en Ginebra, en la Escuela de Artes Visuales, donde pude experimentar qué es la libertad cuando uno puede expresar, y qué es la posibilidad de cuestionar lo que uno está
haciendo o lo que la sociedad está poniendo en escena. Después también tuve la oportunidad de trabajar en un anticuario en Buenos Aires a partir del 85, otros 3 años, y ahí aprendí sobre el comercio del arte, lo que es la parte económica del arte, que es caprichosa, es voraz y es muy impredecible, va cambiando según qué sociedad tiene dinero y cómo están los contextos. Eso en cuanto a la residencia de aprender sobre el arte y de desplazarse con la cultura, que significa también cambios de paradigmas y sensibilizarse a cosas nuevas, hacer ósmosis con espacios nuevos, con conocimientos nuevos, salir de la casa de uno, entrar en otra casa y entrar en la casa grande del arte contemporáneo. Otro tipo de residencia, en términos existenciales, consiste en estar adentro de la concentración para poder hacer la obra de arte. Es un estar siendo que requiere muchísimo aplomo, decisión y convicción, porque a nadie le interesa que uno haga lo que está por hacer como artista. Simplemente hay que hacerlo y después uno tiene que tratar de llevarlo al mundo. Así que eso es como otra residencia dentro de la residencia grande de estar en el arte contemporáneo. Y después tuve oportunidad varias veces de ser invitada a residencias formales de arte contemporáneo, es decir, de ámbitos restringidos donde durante un tiempo más o menos corto un grupo de personas reducidos se dedican al arte contemporáneo en distintos formatos. En 1994-1995 participé del taller de Barracas, auspiciado por la Fundación Antorchas, con un grupo de 12 artistas argentinos, con tutores. Y las discusiones eran sobre todo sobre el contexto del incipiente arte latinoamericano. Estoy hablando del 95, 94. Era un concepto que se estaba armando y un mercado que se estaba armando, una curaduría y una historia del arte que se estaba armando. Entonces era mucho sobre la identidad y quiénes sos y de dónde viene lo que haces y que se tiene que mostrar. Era lo que venía del final del coletazo de los 80, todo sobre la identidad latinoamericana. Después, en el 2005, fui invitada a hacer una residencia en Estocolmo, en Suecia. En Barracas, voy a hacer una aclaración, era un taller muy grande de un escultor fallecido y su taller quedó abierto, entonces nosotros podíamos trabajar en el taller, dormir si queríamos, pero era muy precario, y volver a nuestro taller. Y teníamos algunos días por semana reuniones grupales con los tutores. Era un poco parecido a una academia en un sentido, pero muy amplio. En el 2005 en Estocolmo fui invitada para 4 meses a IASPIS, es la principal centro de residencias y de investigación para artistas internacional que tiene Suecia. Y todavía estaban en el antiguo edificio de la academia y yo tenía como taller el principal taller, ex taller de pintura de los académicos, un taller enorme con las ventanas así, el taller con la mejor luz para pintar de toda Escandinavia.
y no sé, eran ¿Y 40 ahí metros. pintaste ahí o hiciste otra? Hice una serie de dibujos, sí, que la pude hacer en todas las paredes. Sí. Fue una experiencia muy interesante y ahí pude conocer las dificultades de un artista latinoamericano, figurativo, en un medio también provincial respecto del centro, porque Escandinavia es periférico. Entonces ahí reviví las discusiones periferia y centro que se vivían en los 90 en Argentina o en Estados Unidos, Sudamérica, Centroamérica. Fue una experiencia muy interesante y los dibujos que hice ahí se exhibieron en una bienal en Praga, o sea que y también hizo su circuito. En el 2008 fui invitada a una residencia que armaron un grupo de artistas argentinos, Melina Berkenwald, Graciela Jasper, Diana Eisenberg y Roberto Jacobi. La residencia se llamaba RIA, Residencia Internacional para Artistas en Argentina. Y tenía lugar en un viejo hotel Ostende, que es un hotel de los años 20, al borde de la playa, en el Atlántico, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Una residencia muy corta, muy intensa en trabajo y muy divertido. Todo el mundo comía junto, todo el mundo cenaba junto, todos era como una gran familia circunstancial para un tiempo muy corto. Se hacía una muestra al final. Ahí se discutió mucho el contexto local y con los artistas internacionales eso se hacía un balance. Fue muy interesante en ese sentido para los artistas argentinos que participaban con los visitantes. Era el comienzo, en el 2008, de las residencias en Argentina. Yo no sé si fue la primera, una de las primeras. Sí, pero era de las primeras residencias en Argentina que recibían artistas del extranjero, junto con el Basilisco. Sí. Basilisco empezó un poco antes, ¿no? Sí. Sí, de esa época. El año pasado, 2013, fui invitada por Melina Berkenwald para URRA para ir a Suiza, a Basilea, era la primer prueba piloto del intercambio con IABE, que es base en Buenos Aires. IABE es de la Fundación Merian y hace intercambio ciudad-ciudad. Va a ser y otras ciudades, y era el inicio de una relación con Buenos Aires para Basel, para IABE, y el inicio de URRA para una residencia internacional. Así que ahí estuve 3 meses y es la primera residencia que hago que no fui sola, fui acompañada de Antonio Palo, mi enamorado, que está ahí, que me ayuda con el trabajo desde hace 8 años, y la residencia tuvo una cualidad muy espectacularmente especial y linda, no solo porque era Suiza, que es muy amable y muy democrático y muy tranquilo en muchos sentidos y el lugar era hermoso, sino que también porque tengo amigos ahí y amigos artistas, y entonces pude realmente hacer que la residencia fuera buena para mí y para el grupo entero de los otros residentes y para amigos. O sea que ahí vi para qué puede servir una residencia en su mejor desarrollo. Pero a todo esto estoy hablando de 37 años de trabajo. O sea, yo ya soy un artista con mucho río, ¿no?
Y mis primeros viajes para trabajar, por ejemplo en Escandinavia empecé a dar clases en el 97, eran muy solitarios y sufrí mucho la soledad en esas estadías. Y la residencia en Suecia fue muy dura en soledad porque la sociedad sueca de artistas y mi psiquis de artista somos muy distintos. Entonces, esto de poder acumular experiencias también me da un poco de perspectiva sobre la posibilidad más grande de la residencia o de una residencia y la más exigida para el artista. Claro que el artista va haciendo su experiencia con lo que le toca. Uno lo invitan a una residencia o se propone y va, no queda otra. Y este año fui invitada también a una residencia, es decir, me invitaron a las dos residencias, la de Llave y la de este año que fue en Oslo, en la Kunstfag, en la Academia Nacional de Artes de Noruega, que está en Oslo, para ser artista residente. Eso es algo nuevo, pero creo que va a ser una moda que se va a empezar a hacer. O sea, yo era artista adentro de la academia y yo había ido 2 años antes a dar clase, o sea que estaban circulando mis estudiantes también de hace 2 años y amigos y bueno, los profesores amigos. Fue otro tipo de residencia muy interesante porque ahí yo tenía la oportunidad de ser estudiante de nuevo, o como un estudiante, pero con 36 años de trabajo profesional como artista. Y también fui acompañada con Antonio porque uno de los desafíos de la última residencia en Oslo fue activar el taller de fabricación digital. Yo estudié en una época que no se hacía nada digital y ahora en mucho se hace digital. Entonces también era una gran oportunidad para atravesar todas las preguntas de la educación en el arte hoy. Así que bueno, yo odiaba las residencias hasta el 2008. Me parecía que era lo más difícil para soportar, que era como una prueba de fuego. Viajar, estar solo, estar en un lugar ajeno, no saber dónde comprar los materiales, que nadie mire lo que haces. Y ahora tengo una sensación mucho más entusiasmada de todo el asunto. Me parece que es una gran oportunidad del circuito del arte contemporáneo favorecer las residencias, bueno, que se está dando naturalmente porque está muy de moda, o sea que todo el mundo puede ir a residencias. Si uno es artista, recomiendo prestar atención antes de salir a cuáles son las condiciones en las cuales uno va a ir para prepararse para esas condiciones. Y estar también consciente que uno mismo va a tener que trabajar en un medio completamente otro y va a necesitar mucha flexibilidad y adaptación. Y que si a uno no le gusta tanto estar tan solo, tiene que tratar de ir acompañado. Que es un esfuerzo grande, pero que es posible. Sí, porque parecería una locura, pero uno le exige al artista que haga milagros y quizás en condiciones muy duras a veces. Entonces son cosas para ir reflexionando cada uno frente a esas oportunidades. También es bueno aprender a estar solo haciendo en esa residencia que es estar en el arte concentrado. Y uno puede solo lograrlo en soledad,
pero también, por ejemplo, en mi caso, que tuve oportunidad de estar muy sola toda mi vida y de practicar la soledad como un método para la concentración, para mí estar acompañada ahora es practicar estar en compañía, al mismo tiempo que estoy concentrada haciendo la obra. Y por ejemplo, la tecnología contemporánea de lo digital y todo eso es una compañía sin duda porque obliga a pasar por interfaces de producción. Bueno, esto es un poquito un resumen de mi experiencia con las residencias y lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.